El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañe los próximos 30 minutos en ese recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. La importancia de los orientadores en el sistema educativo revive en el debate nacional. En Bogotá ingresan 252 profesionales por concurso. Miramos al Catatumbo desde lo social y lo educativo. Crisis es la palabra que mejor describe ambas situaciones. UPR nace, pero con temores porque sigue la estigmatización. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y hasta ahora el profesor Pedro Arango, secretario de Organización y Educación Sindical de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Sí, en el comité ejecutivo pasado hemos retomado las conclusiones del Congreso de la Federación Colombiana de Educadores. En el tema de los diálogos de La Habana, nosotros exigimos que realmente se solucionen todos los problemas que existen en el país con relación a la violencia, pero también que haya una solución política negociada con más democracia y más justicia social. El segundo tema que retomamos es la discusión que se viene dando con relación a lo del servicio de salud. Cada vez más la situación es crítica. Movilizaciones en Medellín, en La Guajira, en Arauca, y están organizando otras movilizaciones en otros departamentos. Pero también la forma como el Ministerio de Hacienda viene dilatando el pago de las deudas. A pesar de haber 25 entes territoriales certificados, el Ministerio de Hacienda sencillamente no le da solución al pago, no gira el presupuesto correspondiente. Y están 18 entes territoriales por certificarse. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, pues las deudas aumentan más. Por otro lado, también hay el incumplimiento de los acuerdos. El Ministerio de Educación Nacional les pide para la prima de servicio un decreto donde no tiene en cuenta la retroactividad de las cesantías. Igualmente no ha expedido el decreto de los amenazados. Por estas razones, convocamos para la próxima semana la Junta Nacional para hacer los análisis correspondientes y tomar las decisiones que tengan que ver para el cumplimiento de los acuerdos y para que se exijan todos los derechos que tratan de dilatar y que tratan de incumplir el gobierno. Y con el ingreso de 252 profesionales orientadores a la planta de maestros en la capital de la República, pues se abre el debate sobre la importancia de los orientadores en las instituciones educativas. A partir de la ley 715 y el acto legislativo 01, el Ministerio de Educación Nacional empezó la racionalización de la planta y en ese sentido esa racionalización busca que solamente el que vale es el maestro que esté en el aula, los otros que ayudan en el proceso educativo los dejaron por fuera. El Ministerio piensa que todos los docentes tienen que ser orientadores,
pero no se da cuenta que los docentes tienen unas funciones específicas y que no pueden cumplir la función del orientador. Entonces ellos piensan en la racionalización del gasto, que todos los docentes deben ser orientadores. Y es que los orientadores en Colombia, bajo la mirada de este Ministerio de Educación, han sido arrinconados y hasta subestimados, desentendiendo la importancia de tener en el aula un profesional de la psicología que no solo acompaña a los jóvenes a resolver problemas sociales, personales y mentales, sino que les ayuda a construir e identificar proyectos propios de vida. Esta labor no está hecha para todos los maestros, por ello el de matemáticas sabe de números y fórmulas y el de literatura, de letras y escritura. Entonces, ¿por qué se empeña el gobierno nacional en desconocer a estos profesionales? El problema de orientación a nivel nacional es bastante grande, igual que en Bogotá. Los orientadores aquí son definidos para muchas actividades y no tienen algo específico que desarrollar, debido a que la entidad o la institución educativa le da muchas actividades y no se concentra en la parte pedagógica. Entonces, en ese sentido, aquí en Bogotá se está buscando la manera, primero, de disminuir el parámetro de estudiantes por orientador, que en este momento está llegando a 550 estudiantes, y disminuirlo porque ustedes saben que un orientador con 500 estudiantes no puede desarrollar ninguna labor. Como una decisión salomónica que soportaba la racionalización de la planta educativa, se instauró un orientador por 800 alumnos. Sin embargo, esta cifra de estudiantes varía. Hay uno por institución, por 500 o más. Así, ¿qué tipo de acompañamiento real o seguimiento se puede hacer a los procesos personales de los jóvenes? La importancia del educador es encontrar que el estudiante se proyecte, que tenga un proyecto de vida, que tanto integre a la institución como a la comunidad, a los padres, y que pueda desarrollar proyectos de paz, proyectos de convivencia, también que pueda desarrollar con los niños currículos alternativos que les sirvan a la sociedad colombiana, que está sumida en el conflicto social en que nos encontramos en este momento. En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores acordó con la Secretaría de Educación que, como ya se había alcanzado el tema de la cobertura, y en vez de destinar millones de pesos en la instalación de cámaras para vigilar a los alumnos cuando ingresan a las aulas, pues que deberían entrar ahí los orientadores. Con esta decisión se abre el debate nacional sobre la importancia de estos profesionales cuando males como el matoneo, el microtráfico y hasta el suicidio cada vez más afectan a nuestros jóvenes. Por estos días los paros, las protestas y las manifestaciones públicas se han convertido en el pan de cada día. ¿Por qué? Porque es la única forma que la ciudadanía tiene para que se reivindiquen sus derechos constitucionales. Pues eso sucedió ayer viernes. Las organizaciones de la salud salieron a exigirle al gobierno nacional que acabe definitivamente, de una vez, con el modelo de la mercantilización de la salud. El pueblo lo dice y tiene la razón. Salud y educación. El proyecto de ley estatutaria y el proyecto de ley ordinaria lo que hacen es profundizar en el modelo, es decir, lo que no le habían entregado antes ahora también se lo entregan, o sea, van a convertir en los hospitales en las bolsas de empleo de las gestoras o de las EPS, como las denominan ahora. Queremos que el gobierno nacional mire el proyecto que presentó el ANSA con las organizaciones sindicales y la comunidad, ya que el proyecto de ley que presentó el gobierno es totalmente nocivo para el pueblo colombiano y los trabajadores. Todos y todas estamos haciendo parte de la crisis, la mala atención, el problema, como le decían en las consignas, muchos mueren en medio del proceso de atención, el problema de los medicamentos, cuáles son las condiciones laborales tanto para médicos y como diferentes trabajadores y funcionarios. Salen los trabajadores, salen los ciudadanos diciéndole al gobierno: no aceptamos y rechazamos contundentemente la acción de pretender reformar un sistema anacrónico y que despilfarra los recursos para la salud pública. Esta asamblea ha tomado la decisión de iniciar la preparación de un paro nacional de los trabajadores de la salud a partir del 19 de agosto de este año, para lo cual indiscutiblemente ahí se enriquece un plan de acción que empieza con reuniones y asambleas que se desarrollarán en cada uno de los hospitales. Y en Encuentro hacemos un análisis de lo que está sucediendo en el Catatumbo, en el nororiente del país, desde la mirada social, educativa y por supuesto la intervención internacional al problema de los campesinos en esta una de las regiones más ricas del territorio nacional, pero que representa mayor pobreza para los labriegos.
Las protestas en el Catatumbo por las zonas de reserva campesina y desarrollo empresarial no son nuevas, vienen desde 1998, como lo demuestra el programa Contravía, que metió la Cámara en cada movilización, cada denuncia en contra de los militares, los paramilitares y la guerrilla, cada queja en contra del Estado, que se ha quedado muy corto para llegar y garantizar derechos. También ha sido históricamente una zona terriblemente abandonada por el Estado, ¿no? Allí solamente han hecho presencia Ecopetrol de vez en cuando con el interés solamente de construir el oleoducto Caño Limón Coveñas y entregar algunas migajas al campesinado. Y por eso el campesinado, de buenas a primeras, que era terriblemente entregado al agro, al frijol, al cacao, a la cebolla, a la caña, al cacao, le llegó la semilla de la coca y con la semilla de la coca llegó la guerra a fondo, ¿no? Las zonas de reserva campesina fueron creadas por la Ley 60 de 1994, que las desarrolla entre el artículo 79 y el 84. En ellos habla de que a través de esta figura, el Estado garantizará derechos sociales, económicos y culturales a los campesinos. Pero allí esto es letra muerta. El país ha dejado el mundo campesino en segundo plano durante mucho tiempo, esa es la realidad. Allí hay graves crisis sociales, allí hay graves problemas de acceso a la tierra y se necesita una salida. Obviamente el campesinado está demandando una ampliación de las zonas de reserva campesina, que ha dicho el presidente que sí, pero que al ritmo de la ley 160, y durante el gobierno del presidente Uribe no hubo una sola zona de reserva campesina más, y yo creo que si existe una voluntad real de darle una salida a la problemática agraria por la vía de reconocer el campesinado como un actor importante en la sociedad colombiana, hay que pensar en fórmulas concretas. Los campesinos no se oponen a la explotación racional de los recursos, sino a las locomotoras que depredan sin conciencia y piden tener derecho a vivir de su terruño, de su patria rica en carbón, petróleo, níquel, uranio y tierras cultivables que bien explotadas cosecharían progreso para todos. La reserva campesina es una figura que a nosotros nos garantiza el territorio y la estadía de los campesinos para vivir y reclamar la tierra que nos han venido arrebatando las multinacionales junto con el gobierno nacional. Concreto, creemos que no nos quieren constituir la zona de reserva campesina porque hay intereses de las multinacionales, intereses económicos en la región que estamos solicitando para la constitución de la zona de reserva campesina. Hoy sigue la tragedia después de más de un mes de bloqueos de vías y municipios, enfrentamientos con la fuerza pública, muertos, protestas y conversaciones que no llegan a lo que piden los colonos y nativos, que se cumpla la ley y tengan derecho a comer de su propia tierra con apoyo técnico, educativo y económico del Estado. Uno de los puntos de la protesta de los campesinos en el Catatumbo pues está directamente ligada con la reivindicación del derecho a la educación. Allí, como en otras regiones del país, la educación se le está entregando a particulares. El magisterio de Tibú no ha podido moverse, no ha podido salir de la zona y por supuesto el abandono es casi que total en esta región del país por parte del gobierno del presidente Santos. La región del Catatumbo está integrada por 9 municipios colombianos por los cuales pasa el río que le da nombre a la zona. Luego este desemboca en el lago Maracaibo de Venezuela. A las fuerzas del imponente río se adhiere una cascada de problemas educativos, escuelas e instituciones educativas en muy malas condiciones, largas caminatas para llegar a ellas, falta de implementos y maestros por prestación de servicios. Así lo narra el presidente de Asinord, sindicato filial de FECODE. La educación se presta por contrato a través de una cooperativa. En casi toda la zona del Catatumbo no hay maestros nombrados en propiedad. Los maestros que se nombran allí al cabo de un poco tiempo resultan amenazados, están en mucha dificultad para prestar el servicio. Este reporte del clima educativo no augura buenas predicciones. Si a esto se le agrega la falta de oportunidades económicas, la militarización, la carencia de políticas agrícolas y los 10.000 muertos que ha dejado la violencia, la mezcla resulta contraproducente para la zona y obviamente para Colombia. Contamos con cerca de 80 maestros allí en Tibú, con muy difíciles situaciones. Una cosa es hablarlo desde acá de Cúcuta, y otra cosa es vivir la situación que viven los compañeros allí, donde no se está prestando el servicio de salud, donde la alimentación es muy escasa y muy cara.
Privatización, construcciones que posiblemente serán entregadas a particulares y maestros encerrados en tibú sin acceso a alimentos conforman una realidad difícil que, si no se soluciona ya, puede convertirse en un problema mayor, en más tragedia, pobreza y exclusión. Un río y unos grupos humanos que exigen oxígeno estatal y gubernamental para vivir felices en medio de la riqueza y la miseria que les ofrecen el Estado y algunas compañías carboníferas y palmicultoras que operan en este rincón lleno de tesoros y retos. El punto de quiebre en las protestas que se desarrollan en el Catatumbo, en el nororiente del país, se dio cuando se presentó la muerte de los 4 campesinos, aparentemente por abuso de autoridad de la fuerza pública. Esto fue lo que dijo la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, una intervención, un comunicado que no resultó ser muy amable para el gobierno del presidente Santos, quien respondió que esta oficina no debería estar en el territorio nacional. La protesta de los campesinos en el Catatumbo encontró un aliado. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia evidenció que los excesos de la fuerza pública y la falta de caminos de diálogo para solucionar el paro en el nororiente del país es real. El comunicado de Naciones Unidas fortaleció la voz de los protestantes e hizo que enfatizaran sus pedidos y exigieran más claridad, específicamente frente a la muerte de los 4 manifestantes y al olvido que por años ha vivido esta zona rica para unos, pero para los campesinos en extrema pobreza. Nuestro equipo estaba, pero no estaba en estos momentos, por ejemplo, cuando los 4 campesinos cuando se perdieron su vida. Pero constatamos una gran parte de esas manifestaciones de 10 o 15 mil personas fueron pacíficos y la reacción de fuerza pública fue apropiada, una gran parte. Tenía unas excepciones. Estamos cuestionando en este momento la razón de los 4 muertes de los campesinos. Ahí es importante para la Fiscalía para investigar, para saber mismo que hubo o no hubo uso de fuerza legítima. Esta manifestación de Toll Holgan fue recibida por el gobierno de Santos como una amenaza contra su accionar frente al paro, calificada por el ministro de Defensa como una intervención temeraria y irresponsable. Y que esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esas necesidades se han venido desapareciendo. Y le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país. Al día siguiente, en medio del inicio de la visita oficial de la alta delegada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvo que salir el ministro del Interior a rectificar la información y a decir que, claro, se requiere el acompañamiento internacional, sobre todo cuando se habla de consolidar la paz. Hicimos un comunicado para llamar la atención de la importancia de hacer una investigación profesional y apropiada para llegar a una conclusión del Estado. Porque nosotros no somos aquí para juzgar, nosotros estamos aquí para facilitar que haya un respeto por los derechos humanos y cuando haya una violación, que el Estado va a reaccionar de manera apropiada. Naciones Unidas evidenció lo que invisibilizaba el gobierno y pedían los campesinos: la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes del Catatumbo, en donde pese a la riqueza natural, el abandono estatal por décadas presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Y el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, analiza algunos temas de coyuntura educativa. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Ante todo, mis sinceros agradecimientos a todos aquellos maestros y maestras que respaldaron mi propuesta al Comité Ejecutivo de FECODE para este periodo que hemos iniciado. Mil gracias y estaré siempre dispuesto a seguir luchando por nuestra educación pública y ante todo por la defensa de los derechos laborales y prestacionales del gremio. En tal sentido, he sido designado como vicepresidente de FECODE
y representante al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Espero desde estos cargos poder seguir aportándole a esas acciones en búsqueda de la unidad por la defensa de toda nuestra causa gremial, histórica, la que nos ha hecho grandes como trabajadores al servicio del Estado. En tal sentido, tuvimos la primera reunión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el pasado 17 de julio. Lastimosamente, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de su representante ante el Consejo Directivo del Fondo, no hizo presencia para abordar un tema tan importante como el presupuesto para todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Es como rechazamos esta actitud del Ministerio de Hacienda y nos levantamos de la mesa hasta tanto hagan presencia tanto el Ministerio de Hacienda como los otros representantes para que podamos buscar soluciones en el corto plazo a la problemática de salud, prestaciones y pensiones que afectan al magisterio colombiano. En segundo lugar, hacemos un llamado a todo el magisterio para que nos dispongamos a realizar el paro nacional indefinido. Como histórica fue calificada la decisión de devolver la personería jurídica a la Unión Patriótica. Sin embargo, hoy sus militantes denuncian que la estigmatización y la persecución aún no ha terminado. Un partido amarillo y verde se vistió de esperanza y cambios en 1985, cuando por los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur inició un camino de triunfos que le permitió alcanzar 2 candidatos presidenciales con tal aceptación en la sociedad que fueron asesinados para evitar que llegaran al poder. 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes. Según investigaciones académicas, servicios de seguridad del Estado, gamonales, grupos paramilitares y narcotraficantes exterminaron esta fuerza con la desaparición y el asesinato de unos 6.000 militantes. Nosotros entonces procederemos también a continuar en estos escenarios en las luchas porque las medidas de reparación impliquen medidas de restitución de los derechos conculcados a la Unión Patriótica, entre otros derechos, el de recuperar las curules que se nos fueron negadas con el uso de las armas contra nuestros concejales, diputados y representantes al Congreso, representantes de las cámaras y senadores. Igualmente que hayan medidas de satisfacción, entre otras, todas las que tienen que ver con que se fomente en Colombia la memoria de lo que ha venido sucediendo o de lo que sucedió con la Unión Patriótica cuando fuerzas del establecimiento promulgaron o impulsaron toda una acción sistemática y continua de liquidación. El 9 de julio el Consejo de Estado le devolvió su personería jurídica porque reconoció que no la perdió por falta de apoyo popular, sino porque sus líderes fueron asesinados. Esto le permite nuevamente pensar en actividades electorales, pero hay miedo porque el propio Francisco Santos ha dicho en los medios que la UP fue una combinación de armas y política. En Urabá, cuadros de la UP participaron de masacres, de las masacres de la Chinita. Cuadros de la UP participaron de todo ese ataque en contra de los desmovilizados del EPN que querían hacer política libre y sin armas en Urabá. Esa es la otra historia que hay que contar. La verdad de la combinación de las formas de lucha, la UP todavía no la tiene que contar. La verdad de su participación en acciones criminales de algunos elementos, no la tienen que contar. La Procuraduría Delegada para Derechos Humanos investigó a los exalcaldes de Urabá, Nelson Campos, José Antonio López Bula y Carlos Andrés Pérez, y los declaró inocentes de genocidio. Por ello, para la Fundación Reiniciar, que entabló las demandas por el aniquilamiento de la UP, el Estado los ha acusado de matarse a sí mismos para tapar su participación en miles de crímenes. Una de las reivindicaciones de la reparación integral de las víctimas es a ser reconocidas, y aquí el Estado y los gobiernos de turno reiteradamente han dicho que aquí no hay víctimas de la UP, que aquí hubo muchas víctimas y que atacaron a todo el mundo. No, a la Unión Patriótica la atacaron con la intención de exterminarlos físicamente y de diluir su fuerza política. Precisamente en el 2002 termina ese proceso de diluir su fuerza política al quitarle la personería jurídica. Ahora la UP busca reorganizarse, armar convergencias con el resto de partidos y movimientos de izquierda y aprovechar el conflicto Santos-Uribe para construir, según sus propios dirigentes, un país con justicia social.
Y a esta hora el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa en nuestro espacio. Un saludo al magisterio colombiano y a todos los trabajadores de la educación. Hoy soplan vientos de indignación y de protesta. Los gobiernos anteriores producen un acumulado político que genera la crisis y este gobierno le da continuidad a esa política, donde la deuda social y los problemas no satisfechos producen manifestaciones como la del Catatumbo, los mineros, cafeteros y demás sectores sociales. FECODE exige una solución negociada con trato democrático a estos problemas. El gobierno asume compromisos y acuerdos que luego incumple. El magisterio en los últimos años ha pactado acuerdos que han sido incumplidos. Por lo anterior, nos preparamos a una jornada nacional de protesta en la búsqueda de soluciones efectivas a los siguientes temas. Salud. La salud del magisterio hoy, marchitada, con graves problemas, pone en peligro la vida de los maestros de Colombia. Y el gobierno, como responsable de nuestra salud, contrató y esperamos que sea él el que exija el cumplimiento de lo pactado. Pero también decimos que las deudas que hoy agobian el funcionamiento normal del pago al magisterio, la histórica, la deuda con nuestro fondo, que asciende a 88 billones de pesos. Pero el Ministerio de Hacienda tiene deudas por costos acumulados, por ascenso, por primas extralegales, por zona de difícil acceso, y tienen represado trámite de pago de 25 entes territoriales y Hacienda viene incumpliendo la agilización de estos trámites. Pero además, en la fiduprevisora hay 15.000 cesantías parciales ya notificadas y definitivas, las cuales, por no girarle el Ministerio de Hacienda los recursos, viene produciéndose intereses moratorios y afectando el pecunio de los maestros. Por esas razones, creemos nosotros que el tema de los acuerdos nos obliga también a exigir el cumplimiento. Y hay un tema en particular. El decreto que tiene que ver con los maestros amenazados fue pactado, fue concertado y compartimos el texto que ahí está para expedirse, pero el gobierno nacional no lo expide. Además de ello, eso hace que los maestros amenazados hoy anden en un limbo jurídico donde no haya norma que garantice el traslado y la seguridad de vida de estos compañeros. Pero además de ese incumplimiento, el decreto que tiene que ver con la prima de servicio, nosotros esperamos que el espíritu del texto del decreto recoja lo acordado. Y ahí queremos que el gobierno nacional no vaya a expedir una norma que sea motivo de conflicto. Por último, exigimos al gobierno nacional pronta solución a nuestros problemas, ya que la jornada que preparamos será el anticipo de un paro nacional si no hay solución a nuestros problemas. Feliz fin de semana. Candú es un parque temático, interactivo, familiar. Encontrarás 25 atracciones donde niños y adultos se desempeñan como actores, científicos, chefs, mineros, modelos, joyeros, detectives y mucho más. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. De 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1 hablaremos con Antonio Navarro Wolf sobre la coyuntura política que vive el país, cuál es el futuro de la izquierda, cuál es el camino que deben coger para aprovechar las dificultades que tiene la derecha en Colombia. Recuerden mañana Contrastes. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren más información de la Federación, tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en la radiorevista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días.
Periodismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.